Dile adiós a la tos seca con una cucharadita de este remedio natural. La mayoría de las veces la tos no es un síntoma grave y se puede aliviar con algunos remedios caseros. La causa más común de la tos es el resfriado y la gripe. En esta ocasión vamos a conocer un remedio natural que puede ayudar a calmar esa tos nocturna que no deja dormir o vivir tranquilas a muchas personas alrededor del mundo. Antes de tratar una tos se debe considerar la causa. Si es por alguna alergia, se debe eliminar el alérgeno y así se aliviará la tos. Pero si es por algún virus como el resfriado, no se debe tratar de reprimir la tos del todo. La idea es aliviarla de manera que no sea tan incómoda, pero dejar que el sistema inmune use sus armas para defenderse, que en este caso sería la tos. Importante, nunca se le debe dar miel a un niño menor de 1 año. No se recomienda usar ningún remedio para la tos en niños menores de 6 años. Aquí aprenderás cómo se puede curar la tos y restaurar la energía a tu cuerpo con este delicioso jarabe natural. El limón añade acidez mientras que el laurel le da un sabor especial y el tono de amargura y dulzura, y el azúcar, que son los componentes principales que llevan los ingredientes junto con el agua a través del cuerpo. Debes probarlo. Necesitarás 5 onzas de agua, 6 hojas de laurel, un limón, 6 cucharadas de azúcar. Lo mejor es utilizar esa azúcar morena. Instrucciones. Añadimos las hojas de laurel y cocine tapada durante unos 6-10 minutos. Tome el laurel, deja fuera, vierta el líquido residual en un recipiente en el que se va a preparar el almíbar, poner en el azúcar y exprimir un limón. Mezclar todo bien y esperar a que el azúcar se derrita. Consumir una cucharadita de jarabe par de veces al día. El primer día consumir una cucharadita cada vez que hay una intensa tos. Recuerda, el jarabe se puede mantener en el refrigerador solo para varios días. Usted puede consumir caliente o frío. Si todavía tiene síntomas de un resfriado, incluso después de que el jarabe que tendrá que tomar, además, una rodaja de limón, pelarlo y masticar. Es muy eficaz en la lucha contra la tos seca. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.